Muy buenas noches, estimados doctores. Nuevamente les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad hemos organizado este diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, con una certificación de 384 horas académicas, que es válido para la Junta Nacional de Justicia, para las convocatorias tanto públicas y privadas. Bien, estimados participantes, de mencionarles que este diplomado se va a desarrollar en 15 sesiones en vivo. Las clases serán los días martes a las 8 de la noche. En la primera sesión, el tema que se va a abordar es todo lo referente a la parte introductoria del tema de derecho civil y también el libro de derecho de personas. Bien, esa es la primera sesión, en la cual estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Rocío Alfaro Larianco. Nuestra ponente, estimados doctores, es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, es egresada de la maestría en mención en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas, lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden dejarnos sus preguntas en el chat. O los que desean interactuar con nuestra ponente también pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados participantes, que este diplomado se va a desarrollar, en diversas sesiones. El tema que se va a abordar específicamente en esta sesión es la parte introductoria del libro de, Derecho Civil y el libro de Derecho de Personas. Bien, doctora Rocío, con ello podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Suri. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de este diplomado que organiza ANDAP. La clase del día de hoy va a constar de dos momentos. Básicamente nuestra clase el día de hoy es de un aspecto teórico, porque bien como lo ha dicho la doctora Suri, este curso especializado, diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil, va a desarrollar diversos temas. La sesión que nos convoca el día de hoy es para hablar de lo que son los aspectos generales del derecho civil y empezar a adentrarnos en las figuras del derecho civil como las personas naturales. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra clase que les decía que va a constar de dos momentos. Primero el aspecto teórico y luego van a poder ustedes efectuar sus preguntas respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Bien. Vamos a compartir entonces el material. Aquí tenemos nuestras diapositivas. Bien, como les decía, nuestra clase el día de hoy va a hablarnos de lo que es la introducción al derecho civil y las personas naturales. ¿Qué es? Para adentrarnos en este tema debemos de saber primero qué es el derecho civil. Entonces, vamos a nosotros definir al derecho civil como una de las ramas fundamentales del derecho privado, ya que el derecho civil se va a encargar de regular las relaciones entre los ciudadanos y la vida cotidiana que estas personas tengan dentro de un determinado territorio, abarcando aspectos esenciales de su existencia desde su nacimiento hasta su muerte y sus interrelaciones como personas. Debemos de saber que el derecho civil está presente en nuestro día a día, en la vida cotidiana que nosotros tenemos. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra nacionalidad, el derecho civil está presente porque estamos hablando de los derechos y obligaciones que como ciudadano de un determinado país nosotros tenemos. También podemos encontrar el derecho civil en las relaciones que nosotros entablamos con otras personas, como por ejemplo cuando decidimos casarnos o cuando decidimos divorciarnos. Bien, entonces, como podemos ver, el derecho civil está presente en cada momento de nuestra vida y podemos definirla como un conjunto de normas jurídicas
que regulan la vida patrimonial de las personas, considerándolas en su singularidad e individualidad, y no como una generalidad. Dichas relaciones patrimoniales podrán ser públicas o privadas, físicas o jurídicas, y se encontrarán siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico de nuestro Estado. Debemos de saber que el derecho civil va a englobar dentro de sí un conjunto de normativas e instituciones jurídicas que van a regir el día a día, que van a regir el día a día de nuestras vidas. Es así que el derecho civil va a ser considerado como una forma de derecho privado, dado que va a regular estas relaciones interpersonales entre los ciudadanos de un determinado estado y va a estar al margen del derecho público. Y también podemos decir que va a ser denominado como derecho común, ya que va a servir como auxilio de otras ramas del derecho para poder regular la vida civil. Y es así que en la práctica de nuestra profesión nosotros podemos ver que el derecho civil siempre va a ser aplicado supletoriamente a las otras materias del derecho. Si bien es cierto, cada materia va a tener pues su código, por ejemplo, el código penal, el código laboral, el código constitucional, procesal constitucional, pero siempre van a tener como fuente o como aplicación supletoria lo que está regulado en el derecho civil y en el procesal civil. Avanzamos y debemos de saber que las características del derecho civil van a ser, primero, que se va a ocupar de regular las relaciones patrimoniales y personales entre los individuos de un determinado estado. Segundo, van a ser normas usualmente recogidas por nuestra legislación sustantiva y van a estar taxativamente desarrolladas en el Código Civil. Una característica singular del derecho civil es que es una de las ramas del derecho que va a integrar el derecho privado, que está ajeno al derecho público o al derecho del Estado, y sirve como derecho supletorio a otras ramas como el derecho mercantil, laboral, penal, hipotecario, etc. Como toda ciencia jurídica, está constantemente en actualización y remodelación, porque nuestro Código Civil y Procesal Civil va a ir sufriendo modificaciones conforme se va desarrollando la sociedad. Doctora, disculpe que le corte, por favor. Sus Sí, PPTs no están avanzando. yo sí estoy avanzando, Suri. Creo que es, a ver, vamos a ver, voy a poner Se el quedó escape. solamente en la primera página, doctora. A ver, a ver, Ahora sí, recién estaban ramas. a ver, ahora sí. Ahí Gracias. lo logran ver, Sí, doctora. pero no está compartiendo, creo, de la manera ampliada, Suri. A ver, vamos a ver. Ahí está. No, no cambia. A ver, Localizar ramas del derecho civil. a ver, ahí voy a ver si es que cambia. Bien, entonces ahí creo que logran verlo, ¿verdad? No lo voy a ampliar porque creo que no está cambiando. Ay, sí, Ahí por está. eso, pantalla completa, doctora. Mira, ahí le pongo pantalla completa, Allá. pero, por ejemplo, mira, yo voy cambiando y no cambia, creo, con ustedes. ¿Ustedes ven que estoy cambiando? Ahorita se encuentra en derecho de obligaciones y contratos. Suri, ¿te parece si te mando las diapositivas y mejor tú las proyectas y ya me vas siguiendo? Doctora. ¿Ya? Mejor mando. Sí, te lo mando. A ver, dame un minuto.
Recording in progress. Bien, mientras Suri va más o menos proyectando las diapositivas, estábamos hablando de las características del derecho civil. Decíamos que va a regular las relaciones patrimoniales y personales de los individuos o sociedad o ciudadanos de un determinado estado. Bien, y segundo, que usualmente va a estar recogido el derecho civil y taxativamente desarrollado en un código civil, que es nuestra norma sustantiva. Y también que una característica propia es que es una de las ramas generales del derecho, ya que integra el derecho privado y va a servir de derecho supletorio o de aplicación supletoria en otras ramas del derecho, como el derecho mercantil, laboral, constitucional, penal también propiamente dicho. Y como toda ciencia jurídica, el derecho civil está en constante remodelación y desarrollo. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Procesal Civil van sufriendo modificaciones con el tiempo. Ahora, ¿cuáles serán las ramas del derecho civil? El derecho civil abarca 4 grandes ramas o subdivisiones que pueden tener nombres diferentes dependiendo del ordenamiento jurídico del país en el cual se encuentre. Primero tenemos lo que es el derecho de las personas, o también llamado el derecho civil general, que está encargado de los derechos subjetivos en general, como por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos íntimamente ligados al ser humano desde el momento de su nacimiento. Y es así que más adelante vamos a hablar de este derecho, porque el derecho a las personas está referido, para empezar, de lo que son las personas naturales. Y vamos a ver desde qué momento es considerado un ser como una persona sujeto de derechos y obligaciones. Y luego vamos a ver también cómo se extingue la persona con la muerte y los efectos que ésta tiene para el ordenamiento jurídico, en este caso, para el ordenamiento jurídico peruano. Luego tenemos nosotros lo que es el derecho de las obligaciones y contratos, ya que este derecho va a regular los actos, hechos y negocios jurídicos y sus consecuencias, así como también sus efectos vinculantes, el régimen jurídico de las obligaciones a las cuales las personas se someten por voluntad propia, como por ejemplo cuando celebran un matrimonio. ¿No es verdad? Cuando nosotros celebramos un matrimonio, ingresamos a un régimen patrimonial, ya sea por voluntad propia a un régimen de separación de patrimonios o por defecto, como establece la norma, a un régimen de sociedad de ganancial. También tenemos lo que es el derecho real o los derechos reales. Estos están referidos a los derechos derivados de la propiedad, posesión, goce de bienes, derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, así como sus modos de tenencia y adquisición. Finalmente tenemos lo que es el derecho de familia y sucesiones, que va a estar encargado de regular las relaciones que se generan
cuando se celebra un matrimonio y su descendencia, así como se va a desarrollar las formas de herencia, las conformaciones de las familias, la patria potestad. Como podemos ver, el derecho civil es muy amplio y engloba dentro de él a diferentes instituciones del derecho que son importantísimas para regular ser personales de los ciudadanos dentro de un determinado estado. Vamos a ver entonces de dónde nace el derecho civil. Bien, ¿cuál es su historia? Tenemos que el derecho civil forma parte de un derecho continental europeo. Es la herencia del derecho romano de la antigüedad. Su nombre proviene del latín iuris civilis, que significa el derecho aplicado en la antigua Roma a los ciudadanos romanos exclusivamente, ya que para el resto de la ciudadanía el Imperio Romano aplicaba lo que era el iuris gentium, que era el derecho de gentes, porque existía una regulación dual para los netamente romanos y para los ciudadanos del imperio. Sin embargo, durante la Edad Media, esta rama del derecho ha sido, se podría decir, confundido con lo que era el derecho romano en sí. Y mucho más adelante o mucho tiempo después, esta rama del derecho adquirió un nombre propio y se le denominó como derecho civil, que formaba parte de lo que era el derecho privado. Entonces, en conclusión, si nosotros nos preguntamos dónde nace el derecho civil, nace en la antigua Roma, como un derecho propio de los ciudadanos romanos. Y tiempo después va adquiriendo su nombre propio y forma parte de lo que es el derecho privado. Ahora bien, ¿cuál será la importancia que tiene el derecho civil? Como todo derecho privado, y al ser parte del derecho privado, el derecho civil es una de las ramas más importantes de la ciencia jurídica en lo que se podría decir regula. ¿Por qué? Porque va a regular la vida cotidiana de los ciudadanos. Junto al derecho mercantil y laboral, busca garantizar la paz social y la justicia en las interrelaciones personales, en las relaciones productivas y comerciales de los individuos de una determinada sociedad. Así, este marco jurídico, denominado derecho civil, va a respetar la vida privada de las personas y va a regular determinados segmentos de la sociedad en los estados. Bien, esta regulación va a estar plasmada y taxativamente desarrollada en un libro que va a ser un código civil y un código procesal civil, el cual va a especificar las diversas instituciones que necesitamos nosotros regular para llevar una vida ordenada, una vida en paz social y justicia. Dicho esto, vamos a adentrarnos netamente a lo que es el derecho civil peruano. Y tenemos que en el derecho civil peruano se puede entender a este derecho civil como aquellos preceptos normativos que van a regular nuestras relaciones como ciudadanos peruanos, sin que se tenga que reunir alguna característica particular o distintiva, ya que por el solo hecho de ser ciudadanos peruanos estamos sometidos a este derecho civil. Se le va a denominar así al derecho civil dentro del Perú como un derecho común, en el sentido de que va a servir como un derecho supletorio o auxiliar a las otras ramas del derecho privado, cuando estas otras ramas no tengan regulada específicamente un tema de la materia civil. En esencia, lo que el derecho civil peruano busca es ordenar y proteger los intereses privados de los ciudadanos peruanos
desde su concepción hasta su fallecimiento, garantizando la autonomía y ejercicio pleno de sus derechos. Dentro del Perú, hablamos de la concepción. ¿Por qué? Porque ya existe una ley que reconoce al ser humano desde su concepción y lo considera como un sujeto de derecho, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a desarrollar lo que son las características del derecho civil peruano. ¿Cuáles son estas características más relevantes? Tenemos que el derecho civil peruano es parte del derecho privado, que a diferencia del derecho público, que regula las relaciones de los ciudadanos con el Estado o de las relaciones entre los órganos del Estado, el derecho civil privado va a regular las relaciones particulares entre los privados. Una segunda característica es que es un derecho común o supletorio, como ya lo hemos señalado. ¿Por qué? Porque va a suplir o se va a aplicar supletoriamente en otras ramas del derecho, como el derecho mercantil, laboral, procesal civil y otros. Luego, una característica tercera es que regula a la persona en su integralidad, porque abarca la regulación de la persona humana desde su concepción hasta su nacimiento, sus capacidades, derechos y deberes, hasta su extinción que se da con su fallecimiento, regulando qué va a ocurrir con los bienes y relaciones de la persona fallecida. Una característica peculiar es que es codificado, porque el derecho civil peruano, al igual que la mayoría de los sistemas con tradición romano-germánica, se encuentra sistematizado y ordenado en un código civil. El código civil que regula nuestras relaciones interpersonales dentro del territorio peruano es el Código Civil de 1984, que ha sufrido diversas modificaciones, sí, pero que en esencia sigue conservando su línea romano-germánica. Este código civil va a ser considerado como la base fundamental de la regulación interpersonal entre ciudadanos peruanos. Ahora, otra característica que tiene el derecho civil peruano es que va a abarcar diversas ramas o contenidos, ya que el derecho civil se va a subdividir en grandes áreas y las cuales van a darle estructura al derecho civil peruano. Es así que tenemos el derecho de las personas, que va a regular la existencia, la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado civil y los derechos de personalidad de los ciudadanos peruanos. También tenemos lo que es el derecho de familia, que se va a ocupar netamente del matrimonio y sus obligaciones y deberes, como también el parentesco, la filiación, la patria potestad, los alimentos y la tutela de los hijos. Luego tenemos una siguiente institución que es el derecho de sucesiones, que va a regular ¿qué? La transmisión de bienes y derechos y obligaciones de las personas tras su fallecimiento, lo que comúnmente nosotros conocemos como la herencia. Luego tenemos lo que son los derechos reales, que va a estar referido netamente a las relaciones de las personas con sus bienes o las cosas que ésta tenga. Y aquí tenemos lo que es el derecho de propiedad, lo que es la posesión, el usufructo, servidumbre, etc. Luego tenemos el derecho de obligaciones y contratos, que va a establecer las normas sobre los compromisos y deberes jurídicos entre las personas y los acuerdos de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas ¿a través de qué? A través de actos jurídicos. Y luego tenemos lo que es el acto jurídico en sí, que va a regular importantemente la manifestación de la voluntad de las personas,
que van a estar destinadas a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Bien, avanzamos y tenemos también una característica del derecho civil que se va a regir por principios fundamentales. ¿Y cuáles serán estos principios que van a regir el derecho civil? Tenemos primero al principio de la autonomía de la voluntad, porque va a reconocer la libertad de las personas para poder regular sus propios intereses, pero dentro de los límites que prevé la ley y el orden público. Es así que las personas son libres de celebrar actos jurídicos, por ejemplo, porque van a crear, modificar, extinguir sus manifestaciones de voluntad. Pero estas manifestaciones de voluntad que tienen un trasfondo privado de autonomía de la voluntad, únicamente va a ser válido porque tiene que ser celebrado dentro de los límites que establece la ley. ¿Y qué ley será esa? Pues la normativa civil, la normativa sustantiva. ¿Por qué? Porque el Código Civil va a desarrollar un conjunto de normas establecidas en artículos, los cuales le van a dar la formalidad y la legalidad a determinadas acciones que van a tener los ciudadanos dentro del territorio peruano. Y dentro de ello también tenemos lo que son las normas del orden público. Un siguiente principio por el cual se rige el derecho civil es que es el principio de buena fe, y es que exige que las partes actúen con lealtad y honestidad en las relaciones jurídicas. Y no solo en las relaciones jurídicas sustantivas, sino también en las relaciones jurídicas adjetivas. Y es por eso que nosotros nos remitimos al título preliminar del Código Procesal Civil cuando nosotros exigimos que los litigantes adecúen su conducta a los deberes de buena fe y veracidad procesal. Porque entendemos que el principio de buena fe no solo debe de regir las relaciones sustantivas o las relaciones diarias, sino también deberán de regir las relaciones procesales que se entablarán. Un siguiente principio es el principio de responsabilidad, que implica que todo sujeto deberá de asumir las consecuencias de sus actos porque las relaciones interpersonales no es que se den al vacío, sino van a estar reguladas por la normativa sustantiva. Luego tenemos el principio de igualdad que busca que todos los ciudadanos de nuestro Estado peruano sean tratados de forma equitativa ante la ley y tengan los mismos derechos. Luego tenemos el principio de personalidad que establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y como tal, se le protege. Y vamos a ver más adelante cómo es que se protege y cómo es que se regula el nacimiento de un menor, cómo es que se regula su vida natural dentro de una sociedad. Dicho esto, tenemos a la persona como sujeto de derecho. ¿Y qué entendemos como persona? ¿Qué será una persona? Pues debemos referirnos a una persona como un ser humano, porque estamos hablando de sinónimo. Persona es igual al ser humano, lo que significa que el individuo es de la especie humana y puede ser de cualquier edad o de cualquier sexo. Entonces, la persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Así lo establece la Suma Teleológica. En este sentido, el vocablo comprende una noción de seres que por sus cualidades específicas e intelectuales o morales se diferencian de los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. La distinción esencial entre una persona y un objeto
o denominado cosa, es que la persona puede ser sujeto, pero no objeto de una relación jurídica. Y a la inversa, el objeto o cosa puede ser un objeto, pero no un sujeto de una relación del derecho. Por tanto, cuando hablamos de persona natural o persona humana, estamos haciendo alusión a la humanidad en su totalidad, es decir, a los hombres y las mujeres. Y si bien pareciera que los conceptos diferentes en verdad resultan indisociables el uno del otro, cuando al humano se le llama persona natural, se le está invistiendo de un ropaje jurídico, el cual le adscribe derechos y obligaciones. Entonces, para más o menos cerrar la idea, la persona sujeto de derechos para el derecho civil va a ser un ser humano, pero no un ser humano irracional, sino un ser humano individual con naturaleza racional. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Por sus cualidades específicas, intelectuales y morales. Bien, no es que todo ser humano sea considerado persona, sino aquella persona que se va a individualizar por su naturaleza racional. Avanzamos y tenemos lo que es que en nuestro país, a través de la ley 31935, se ha reconocido como sujeto de derecho ¿a quién? A la persona concebida. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, bien, la vida humana comienza desde la concepción, pero la condición de persona humana o persona natural se adquiere única y exclusivamente al nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro ordenamiento jurídico, bien, ha establecido que la vida humana comienza con la concepción. Y así lo ha establecido la ley 31935. Porque esta ley, que ha sido ya que esta ley ha sido promulgada el 16 de noviembre del año 2023, le da derechos al concebido. ¿Y qué derechos le dará? Le da el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad moral, física y psíquica. También le da un derecho a la identidad, un derecho al libre desarrollo y bienestar y todos aquellos derechos que lo favorezcan como concebido. Pero el hecho que sea concebido todavía no lo hace ser parte de una persona natural, porque para nuestra legislación, el inicio de la persona natural, bien, se da con el alumbramiento o el nacimiento, no antes. Si el concebido es sujeto de derecho, perfecto, pero todavía no es considerado persona natural, sino esta se considerará con su nacimiento. Para la doctrina nacional, la persona natural, aquella persona que nació, va a ser aquel sujeto de derecho cuyo elemento material se asienta en la persona y su categoría jurídica surge inmediatamente después de su nacimiento y termina con la muerte. Bien, entonces, el individuo que pertenece a la raza humana es aquel que nació por una mujer y su reconocimiento y esencia se determinan e inician con su nacimiento y se extinguen o se ponen fin con la muerte. Por lo tanto, debemos de entender que la persona natural como sujeto de derecho, ¿bien? Va a tener derechos desde su nacimiento hasta su extinción con su muerte. Y se va a diferenciar de los otros sujetos de derecho
como por ejemplo de las personas jurídicas o entes no personificados en cuanto a la dimensión biológica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la persona natural es sujeto de derecho, no va a ser la única persona sujeto de derecho dentro de nuestra legislación. Porque como vamos a ver más adelante, también las personas jurídicas van a ser sujeto de derecho. Pero nuestra clase básicamente está orientada a establecer y que entendamos cuando hablamos de una vida humana y cuando hablamos del nacimiento de persona natural como categoría jurídica. Entonces, pregunta simple. ¿Cuándo empieza la vida humana? Con la concepción. ¿Un concebido es sujeto de derecho? Sí. ¿Al amparo de qué? De la ley 31935. ¿Cuándo se dio? El 16 de noviembre del 2023. ¿Qué derechos le da al concebido? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la identidad y todo derecho que lo favorezca como concebido. ¿Por qué se busca protegerlo para que llegue al final de la gestación y se convierta en una persona natural que ya va a ser una categoría jurídica de protección dentro de nuestro sistema jurídico peruano? Avanzamos y vamos a adentrarnos ya a lo que es nuestra normativa sustantiva. Y es así que vamos a hablar del artículo 1 del Código Civil. ¿Quién es el sujeto de derecho? Dijimos que la persona humana es el fin de la sociedad, es el fin importante. Bien, entonces vamos a leer lo que dice el artículo 1 del Código Civil, que nos habla del sujeto de derecho. Y nos dice que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Ya nos está hablando de una regulación, desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorezca. La atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Entonces, analizando este artículo, debemos de entender que sujeto de derecho y ser humano son términos indisociables, ¿bien? Son términos equivalentes, porque uno va a ser consecuencia del otro. En sí se van a complementar y van a integrarse. ¿Para qué? Para proteger la vida humana en su máxima dimensión. Porque este artículo 1 no solamente protege a aquel sujeto de derecho nacido vivo, sino que lo protege desde su concepción. Y por eso es que el término ser humano y el término persona humana se van a fusionar para proteger la vida humana en su máxima dimensión. Entonces, el ser humano, que es la persona natural, va a ser el único sujeto de derecho que va a reunir las características de libertad, coexistencia y temporalidad para ser un sujeto de protección. Bien, pero no va a ser el único sujeto de protección, porque ya les dije que tenemos otras figuras en nuestro Código Civil que también van a ser protegidas por nuestra legislación. Y el claro ejemplo van a ser las personas jurídicas. Ahora bien, ¿quiénes serán los sujetos de derecho de protección por esta normativa civil? Según el Código Civil peruano, nosotros tenemos 5 sujetos de derecho. El número 1 es el concebido, que está regulado ¿dónde? En el artículo 1 del Código Civil. Luego tenemos otro sujeto de derecho, que es la persona natural o individual, que también está regulado en el artículo 1. Una tercera persona sujeta de protección
es la persona jurídica, que está regulada en el artículo 77 del Código Civil. Y para que nosotros nos podamos entender mejor, vamos a leer qué dice el artículo 77. Dice así: la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta por ley. La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes de haber sido inscrita. Miren ustedes lo interesante. Al concebir de persona natural lo regula el artículo 1 y nos dice que es considerada como persona desde su nacimiento, pero que el concebido es sujeto de derechos en todo lo que lo favorece. ¿Qué nos habla el Código Civil de la persona jurídica? Que la persona jurídica nace cuando se da su inscripción en el respectivo registro. Y desde ese momento son eficaces todos los actos celebrados a nombre de este. Luego tenemos un cuarto sujeto de derecho, que son las organizaciones no inscritas de personas, que están reguladas por el artículo 124 al artículo 133 del Código Civil. ¿A quién nos referimos? ¿Quiénes son estas organizaciones no inscritas de personas? Pues son las asociaciones, las fundaciones y los comités. ¿Qué es una asociación? Es el ordenamiento interno y la administración de la asociación que haya constituido a través de una escritura pública. ¿Qué es una fundación? El artículo 127 nos habla de la inscripción de la fundación de hecho y dice que si por cualquier causa el acto constitutivo de fundación no llegue a inscribirse, corresponde al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y al Ministerio Público, quien tenga legítimo interés, realizar las acciones para dicha inscripción. Luego tenemos al comité, que son las organizaciones no inscritas de personas. Y finalmente tenemos como quinto sujeto de derecho dentro del Código Civil peruano a la sociedad conyugal, que está regulada desde el artículo 287 al artículo 294 del Código Civil. Dicho esto, vamos a pasar a desarrollar lo que es el concebido, ¿bien? Que es el inicio de la vida humana. El concebido, debemos primero aclarar que aún no es persona, ¿bien? No es persona, sino es un sujeto de derecho distinto y autónomo. Es un centro de referencia de derechos desde el instante de la concepción hasta el nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que es un ente que tiene derechos expectaticios. Todavía no los tiene constituidos, sino los tiene de manera expectaticia. Y va a estar supeditado ¿a qué? A que el concebido nazca vivo. Y si nace vivo, se va a ser sujeto de derechos y va a estar protegido por la legislación civil. Por tanto, el concebido es uno de los 5 sujetos de derecho que aún no es persona, pero que es sujeto de derecho de protección, porque se busca que éste llegue a su fin y se convierta en una persona natural sujeto de derecho. ¿Cuáles son las atribuciones de derechos patrimoniales de condición resolutoria que habla nuestra legislación respecto al concebido? Los derechos patrimoniales que favorecen al concebido están sujetos a una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque los goza de manera expectaticia.
y van a estar supeditados a que este concebido nazca con vida y se convierta en una persona natural. Recordemos que si bien la vida humana comienza con la concepción, la persona humana llega a ser el sujeto de derecho a partir del nacimiento y no desde antes. No obstante, en el caso del concebido, este es un sujeto de derecho distinto y autónomo, por el que va a gozar de derechos patrimoniales que le sean favorables de manera actual, a no ser que por una causa externa esta persona fallezca. Pues a partir de este momento habrá perdido todos los derechos que tenía a su favor, porque tiene esta condición resolutoria. Bien, avanzamos y vamos a tener lo que es el derecho de la persona natural. Y está regulada en el artículo 3 del Código Civil. Y nos señala que toda persona tiene la capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igual de condiciones en todos los aspectos de su vida. Es lo que nos refiere el artículo 3 de nuestro Código Civil, al especificarnos que toda persona natural tendrá la capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Este artículo, que es el artículo 3, hoy en día es la regla de la extensión de la capacidad jurídica, porque nos va a hablar de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio, del cual son titulares las personas con o sin discapacidad, porque así tengamos una persona con discapacidad, ella no se encuentra privada de sus derechos de goce y ejercicio. Bien, como vamos a ver más adelante. Cabe resaltar que la persona natural no solo tiene capacidad de ejercicio, sino también tiene capacidad de goce. Y la capacidad de goce es una capacidad inherente al ser humano. Por ello es que nunca podrá ser restringida. Lo que sí se restringe es la capacidad de ejercicio, ya sea por una u otra causal que está regulada en nuestro código, pero la capacidad de goce no puede restringirse. Entonces, así tenemos el artículo 42 del Código Civil, la cual establece que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Y esto incluye también a las personas con discapacidad, que en igual condiciones que las personas que no tienen discapacidad, pueden ser independientes de usar y utilizar razonablemente sus manifestaciones de voluntad. Excepcionalmente tienen capacidad plena de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años, siempre y cuando hayan ejercitado la paternidad. A ver, para ir explicando claramente, inciso por inciso. Toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio. Ya hemos dicho que la capacidad de goce es irrestricta. Básicamente, las limitaciones que pone el artículo 42 del Código Civil están referidas ¿a qué? A la capacidad de ejercicio. 18 años, capacidad de ejercicio plena. ¿Excepcionalmente un menor de edad podrá adquirir la capacidad de ejercicio? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Cuando es mayor de 14, menor de 18. ¿Y en qué casos? Cuando haya ejercido la paternidad, es decir, cuando sea padre siendo menor de edad. ¿Por qué se le activa la capacidad de ejercicio? La respuesta es porque tiene que reconocer a su menor hijo. Entonces, ¿quién puede filiarse? Una persona que tiene la capacidad de ejercicio. Y al ser menor de edad tenemos que activarle esta capacidad para que esta persona pueda reconocer a su menor niño
y poder celebrar todos los actos jurídicos y administrativos tendientes al cuidado y al respaldo que le tenga que dar a este recién nacido. Luego, este artículo contempla que a partir del momento en que se adquiere la capacidad jurídica, esto es alcanzando la mayor de edad, no importa que se use o se requiera ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad. Me explico. Actualmente en nuestra legislación existen lo que son los apoyos y salvaguardas, que se dan en casos específicos, que lo vamos a estudiar en una siguiente clase, pero más o menos para que lo sepan. Una persona puede tener restringida la capacidad de ejercicio, pero a través del apoyo salvaguarda va a poder manifestar su voluntad para que pueda celebrar actos jurídicos y otros actos de manifestación para el desarrollo de su vida cotidiana. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los incapaces absolutos? Los incapaces absolutos, según el artículo 43 del Código Civil, son los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por ley. ¿Quiénes son los relativamente incapaces? Los que están enumerados en el artículo 44 del Código Civil, que son los mayores de 16 y menores de 18 años, son los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil y aquellos que se encuentren en estado de coma siempre que no hubiesen designado un apoyo con anterioridad. Ahora bien, tenemos lo que es el derecho a la vida. Sabemos que el derecho de la persona natural inicia con su alumbramiento o con su nacimiento. Pero a esta persona se le debe de proteger la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es indudablemente el bien básico de la persona. Es el fundamento y asiento de todos los demás derechos que esta persona va a tener. Cuando se habla del derecho a la vida, se entiende de la preservación que tenga una persona respecto a su propia vida. De no existir el derecho a la vida, carecería de objeto referirnos a la constelación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente. Y también carecería de objeto hablar de una protección o tutela de la persona humana, ya que el derecho a la vida es el inicio y la fuente de todos los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Y bien, ¿cuándo se pone fin a la persona? Se pone fin a la persona cuando ésta fallece. Dicho esto, vamos a adentrarnos a lo que establece nuestra legislación respecto a la persona natural. Sabemos que se considera persona natural desde su alumbramiento y se convierte en persona sujeto de derecho. Pero también sabemos que la persona sujeto de derecho se pone fin cuando ésta fallece. ¿Qué nos dice a su fallecimiento el artículo 6 del Código Civil? Nos dice que los actos de disposición del cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un estado de necesidad de orden médico, quirúrgico o están inspirados en motivos humanitarios. Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados por la ley de la materia. En este caso, regulados por el Registro Nacional de Identificación Civil, porque ahí la persona humana, el ser humano,
manifiesta su voluntad de donar órganos. Avanzamos y tenemos lo que es la donación de órganos o tejidos. El artículo 7 señala que la donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante. Este artículo pone límites que dice que una persona puede donar órganos, tejidos o partes de su cuerpo, pero siempre y cuando esta donación no perjudique su salud o esta donación no reduzca su tiempo de vida. ¿Bien? Luego el artículo 8 habla de la disposición del cuerpo post-mortem y nos dice que es válido el acto por el cual una persona altruista de todo o parte de su cuerpo para que sea utilizado después de su muerte, con fines de interés social o para la prolongación de vida humana. Es decir, que este artículo 8 abre la posibilidad de que una persona en vida disponga de su cuerpo a su fallecimiento. Esta disposición favorece solo a la persona designada como beneficiaria o a las instituciones científicas, docentes, hospitalarias o banco de órganos o tejidos que no persigan fines de lucro. Avanzamos y tenemos el derecho a la intimidad personal y familiar. El derecho a la intimidad de la vida personal o familiar de una persona no puede estar puesto de manifiesto sin el asentimiento de la persona en sí, o si está muerta la persona, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyéndose en ese orden de prelación. El derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho humano que debe de preservarse y por ello está regulado en el artículo 14. También tenemos el artículo 15, que es el derecho a la imagen y voz. Y nos especifica que la imagen y voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin su autorización, o si es que hubiese muerto, sin la autorización de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyéndose en ese orden. Dicho asentimiento no es necesario si la utilización de la imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe o por los hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se relacione con los hechos o ceremonias de interés general que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor de la persona o contra su reputación o decoro. Avanzamos y tenemos lo que es el derecho al nombre. Toda persona natural, primero, tiene derecho a la vida, es sujeto de derecho, tiene derecho a un nombre, tiene derecho a la identidad, tiene derecho a disponer de su cuerpo post-mortem y también tiene derecho a un nombre. ¿Por qué? Porque este nombre va a ser lo que lo va a identificar dentro de la sociedad. El artículo 19 del Código Civil nos especifica que toda persona tiene derecho de llevar un nombre y este nombre no solamente es el prenombre, sino que incluye los apellidos. Y que los apellidos que le correspondan al hijo, según el artículo 20, deberá de ser el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Es lo que nos dice el artículo 20. El artículo 21 nos habla de la inscripción del nacimiento y nos dice
que cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción del nacimiento de un hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, es decir, cuando sea un hijo extramatrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de las inscripciones de los hijos extramatrimoniales, cuando la inscripción se efectúe solo por uno de los progenitores, este tendrá que revelar quién ha sido o quién es el padre del menor. Bien, y se podrá consignar el nombre y apellido de esta persona, pero este asentamiento en la partida de nacimiento todavía no genera un vínculo de filiación, ya que nosotros sabemos que la filiación es una decisión voluntaria. ¿Y cómo se manifiesta o materializa? A través de la firma que pone la persona en el acta de nacimiento del menor. Luego de la inscripción, pasado 30 días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal hecho de conformidad con su reglamento. Y miren que da una salvedad, que cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su niño únicamente con sus apellidos. Avanzamos y tenemos lo que es el cambio o adición de nombre de una persona natural. Por regla general, nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adición, salvo que por motivos justificados y a través de autorización judicial debidamente publicada e inscrita, se efectúe el cambio. Bien, el cambio y adición de nombre alcanza, si fuera el caso, al cónyuge y a los menores de edad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo cambiar o adicionar mi nombre, este cambio tendrá que materializarse también en los siguientes actos jurídicos que he celebrado, como por ejemplo, si yo cambiase mi nombre ya teniendo hijos, deberé de cambiar también mi nombre en las partidas de nacimiento de mis hijos. Y si cambio o adiciono mi nombre, también tendré que cambiar y adicionar mi nombre en mi acta de matrimonio si es que fuera casado. Los efectos del cambio o adición de nombre no alteran la condición civil de quien lo obtiene ni constituye una prueba de filiación, porque debemos de recordar que la filiación es un acto de voluntad que se materializa con la firma. Ahora bien, respecto al domicilio, es importante señalar que el domicilio de una persona natural lo constituye su residencia habitual en un determinado lugar. Bien, ¿puede existir una persona que tenga varios domicilios? La respuesta es sí. Sí puede existir una persona que tenga varios domicilios. ¿Cuándo? Cuando tiene ocupaciones habituales en varios lugares. Entonces ahí se considera que domicilia en varios sitios. ¿Cuándo hablamos de un domicilio conyugal? Hablamos del domicilio conyugal cuando existe un domicilio en el cual los cónyuges hacen vida en común. ¿Y qué ocurriría si los cónyuges se han estado mudando? Debemos de considerar como domicilio conyugal el último que compartieron. Ahora, ¿cuál es el domicilio del incapaz? Los incapaces tienen por domicilio el domicilio de sus representantes legales. Entonces, es importante determinar el domicilio. ¿Por qué? Porque este domicilio va a servir para el emplazamiento, en el caso del Código Procesal Civil, de demanda. Y en el caso de las relaciones sustanciales que existen entre los ciudadanos de un determinado país, para la notificación que desencadene alguno de esos actos que ellos celebran. Ahora bien, así como nosotros hablamos del nacimiento de una persona
y que ésta se convierte en una persona natural y que ésta a su muerte se pone fin a su existencia, existen otras formas de poder, se podría decir, declarar ausente y declarar muerta a una persona. Y eso ocurre a través de la declaración de ausencia y declaración de muerte presunta. Vamos a tocarlo de manera genérica porque ahora estamos hablando únicamente de lo que es la persona natural. Cuando más adelante nosotros tengamos que analizar la institución en sí, vamos a hablar el procedimiento judicial que se sigue para lograr esta declaración. La declaración de ausencia es una figura por la cual transcurrida 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquier familiar legítimo o el Ministerio Público puede solicitar la declaración judicial de ausencia. Será competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o del lugar donde se encuentren la mayor parte de sus bienes. ¿Y qué ocurre con los bienes del ausente? La declaración judicial de ausencia ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes sean sus herederos forzosos al tiempo de dictarlo. Si no hubiera una persona con esta calidad de heredero forzoso, los bienes del ausente pasarán a curatela establecido por el artículo 47. ¿Cuáles son las facultades y límites del poseedor de los bienes del ausente? El poseedor temporal de los bienes del ausente deberá ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado de los bienes. El poseedor tendrá derechos y obligaciones inherentes a la posesión y goza de los frutos, pero con limitación de reservar estos en una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que si se da la declaratoria de ausencia de una persona y éste tuviera herederos forzosos, se les dará la posesión temporal de los bienes. Pero no es que esta persona pueda desprenderse de los bienes. No, no, no. Únicamente los posesionará y gozará de sus frutos. O sea, los puede usufructuar. Pero estos frutos deberán de preservarse o reservarse en una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente. Y el artículo 52 señala que quien hubiese obtenido esta posesión temporal no puede enajenar ni gravar los bienes de la persona declarada como ausente. Ahora, ¿cuándo estamos frente a una declaración de muerte presunta? El artículo 63 nos señala que se puede declarar judicialmente la muerte presunta de una persona. ¿Cuándo? Primero, cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 años si es que el desaparecido tuviera más de 80 años de edad. O también cuando hubiesen transcurrido 2 años desde la desaparición de la persona, cuando ésta hubiese estado en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. Y tercero, cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Bien, entonces tenemos estos 3 casos para la declaración de muerte presunta y se inicia el trámite judicial. ¿Cuáles serán los efectos de la muerte presunta? La muerte presunta, al ser declarada judicialmente, primero disuelve el matrimonio del desaparecido. Y esta disolución tendrá que ser inscrita en el registro, mejor dicho, esta declaratoria de muerte presunta es inscrita en el registro de defunción. ¿Cuál es el contenido de la declaración de la resolución de muerte presunta? Es que se
ponga una fecha probable de la muerte y el lugar de la muerte del desaparecido. Puede ser que el juez ante el cual se tramite la muerte presunta considere declararla improcedente, ¿bien? O considere declararla infundada, pero podrá declarar la ausencia. Por eso es que son dos figuras que están juntas en nuestra legislación, porque el juez tiene la discrecionalidad que si rechaza la muerte presunta, pueda amparar una declaración de ausencia. Y como en todos los casos, puede ser que declaremos ausente o muerta a una persona. Pero ¿qué ocurriría si esta persona aparece? En esos casos existe la figura de reconocimiento de existencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquella persona que hubiese sido declarada, Arturo, justo acá estoy respondiendo tu pregunta. Vamos a hacer de cuenta que declaramos la muerte presunta de Juan en un proceso judicial. Salió la sentencia, se consintió, se registró en el registro de defunción. Está muerto legalmente. Pero ocurre que Juan aparece. Para nuestro registro civil, él está muerto, pero aparece. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un proceso de reconocimiento de existencia. Se tramita como proceso no contencioso, se cita a las personas que solicitaron la muerte presunta y se le da a través de una sentencia judicial su reconocimiento de existencia, el cual va a dar pie a la anulación de su defunción en el registro correspondiente. Es decir, que jurídicamente lo revivimos. ¿Bien? ¿Y qué ocurre con el matrimonio que disolvimos? ¿Bien? Si esta persona, que era la viuda de Juan, se hubiese vuelto a casar, ¿bien? La aparición nuevamente de Juan no invalida su nuevo matrimonio, sigue sus mismos efectos. Y respecto a los bienes que tuviera Juan, que han sido transmitidos por herencia a sus herederos forzosos, él tiene la facultad de reivindicar sus bienes conforme a ley. Bien, queridos estudiantes, como hemos podido ver en nuestra clase de hoy, el inicio de la persona humana se da con la concepción y durante la gestación el concebido es sujeto de derechos. Bien, pero se convierte en persona natural, sujeto de derechos y obligaciones de nuestra legislación cuando éste nace vivo. Y una vez que esta persona nace viva, se rige por las normas de nuestro Código Civil. ¿Cómo se pone fin a la persona humana? Uno, a través de la muerte y dos, a través de la declaración judicial de muerte presunta. Sería la síntesis de nuestra clase del día de hoy. Quedo atenta a unas 2 o 3 preguntas, Suri, antes de dar por concluida nuestra clase. Gracias. Doctores, los que desean realizar sus preguntas, por favor, pueden alzar la mano para habilitarles el audio. A ver, vamos a leer preguntas del chat, creo que están escribiendo. Luis pregunta, doctora, hay una sentencia donde se nombra el río Marañón como sujeto de derecho, ¿qué opina? Bien, eso estará relacionado con el derecho de los recursos humanos y la protección al medio ambiente, pero nuestra clase está referida netamente a lo que son los derechos de la persona natural, del ser humano. Bien. Bien, Lucía pregunta, dice, doctora, usted indica
que la madre señala los apellidos en RENIEC, pero vi un caso en que solo colocó 2 apellidos Castro, y no como era de la madre Castro Torres. Bien, miren ustedes, cuando una persona va a inscribir al RENIEC a sus hijos, tiene 2 caminos. Uno, de ir con el padre del niño e inscribirlo los dos como su progenitor. Tenemos otro camino que soy una mamá sola con hijo extramatrimonial, llego, puede ser que mi pareja no quiera reconocer a mi hijo y yo puedo ponerle el apellido que yo quiera y el nombre que yo quiera, señalando que el padre puede ser quien yo quiera. ¿Por qué? Porque esa consignación en el acta de nacimiento no genera filiación. Bien, es por ello que incluso en las partidas de antaño, quien iba a asentar a los hijos eran los abuelos, los tíos, y a la fecha tenemos rectificaciones de partida y procesos de filiación. Bien, entonces si tú me dices que le puso Castro, probablemente le haya puesto el nombre de su papá como padre. Entonces, por ello es que tenga 2 veces Castro. En la práctica nosotros hemos visto ello. ¿Bien? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Quería hacer una pregunta, doctora. Sí. Había una señora que tuvo un hijo y que declaró de que el padre era Juan Pérez, pero el ¿Ya? padre Juan Pérez nunca lo firmó, nunca fue a la reunión y firmó dicho acto de nacimiento. Entonces esta señora le hace demanda de alimentos a Juan Pérez ¿Ya? y el juez acepta la demanda y dicta sentencia, ¿no? Sentencia. ¿Por qué sucede eso si el juez puede visualizar en el acta de nacimiento que él nunca firmó? ¿A qué se debe eso? ¿Bajo qué argumento jurídico, no? Aquí te tengo la respuesta, hijo, porque nuestra legislación civil establece lo que son los hijos alimentistas. Así se llama, los hijos alimentistas. Nuestra legislación prevé los alimentos para los hijos reconocidos y para los hijos no reconocidos. Para los hijos reconocidos por su papá y su mamá, la legislación prevé que los ampara una pensión de alimentos hasta los 28 años. Si adquirieron la mayoría de edad y siguen estudios superiores satisfactorios o padecen una discapacidad físico-mental comprobada, le asisten los alimentos hasta los 28 años. Pero, ¿qué dice nuestra legislación respecto a los hijos que no fueron reconocidos? Dice que se les puede fijar una pensión, sí, pero que esta pensión únicamente va a correr hasta los 18 años. Lo que se busca es proteger al menor. Al amparo del principio del interés superior del menor, aquel hijo no reconocido sí puede pedir una pensión de alimentos, porque ustedes saben que la realidad supera nuestra legislación. Tenemos un alto índice de progenitores que no firman a sus hijos. Y ese no puede ser un impedimento para que la madre del menor solicite alimentos para el niño. ¿Bien? Y por ello es que también tenemos lo que es el proceso de filiación y que al cual se acumulan los alimentos y muchas veces las señoras optan solo por demandar alimentos como hijo alimentista no reconocido y en otros casos optan por demandar la filiación con alimentos juntos. Y una vez que se establezca el vínculo de filiación, se fija la pensión de alimentos. Lo establece nuestra legislación, hijo. Es por ello que sí se puede tramitar procesos de alimentos de hijos no reconocidos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, bueno, yo tengo un caso en especial, bueno, no es tan personal, pero de parte de mi familia son 10 hermanos. No han ¿Ya? hecho la sucesión, ninguno está de acuerdo. Hay 3 propiedades de las cuales, bueno, se han dividido, ¿no? Y en la propiedad en la cual mi mamá está viviendo actualmente, ella durante más de 20 años ha vivido pacíficamente, ha pagado los arbitrios, bueno, se ha encargado de la casa. ¿Podría aplicar la prescripción adquisitiva de dominio? O en este caso, ¿qué figura jurídica sería? Disculpe.
Doctora Bien, Pamela, hija. disculpe que le corte. El tema específicamente se les ha indicado al inicio de la clase que las preguntas deben ser abocadas al tema. El curso de Derecho de Sucesiones lo vamos a realizar más adelante. Lo voy a habilitar el audio, Así es. doctora. Bien, ¿me escucha, doctora? Buenas noches. Claro que sí, le escucho. Buenas noches. Ante todo, darle las gracias y felicitarle por la buena disertación que ha dado el día de hoy. Solamente quería hacerle una consulta concreta. Cuando usted habló del concebido mediante la ley 31935 del 16 de noviembre de 2023, dijo que el concebido tiene derecho a la vida, a la salud, la integridad e identidad. Ese último, no sé si podría, por favor, complementar o en todo caso para tenerlo claro, ¿a qué se refería con identidad? Gracias. Bien, la identidad, yo entiendo que está referido, bien, al, ¿cómo se llama? Nosotros hablamos de identidad cuando nosotros nos referimos al sexo, bien. Entonces, la identidad está referido a que si es varón o mujer dentro del vientre de la mujer, porque no podemos hablar de otra clase de identidad del concebido. Bien, yo he estado analizando, mira, acá he impreso mi ley, he estado analizando, por ejemplo, cuando hablaban de que el concebido tiene derecho a una integridad moral, a una integridad física y psíquica. Yo decía, ¿no? Físico, bueno, que la madre esté en óptimas condiciones para seguir incubándolo, pues no, dentro de su vientre. El aspecto psicológico sería un aspecto relacionado más a la estabilidad psicológica que tiene la madre, pero en el aspecto moral no le entendía bien a qué se refería nuestra normativa. Y lo mismo ocurre con el derecho a la identidad. La identidad, yo lo interpreto que está referido al sexo que tiene el concebido dentro del vientre materno, porque otra identidad no puede tener el concebido. Doctora Rocío. Doctora, ¿me logra escuchar? Bien, doctores, parece que nuestra ponente tiene problemas de conectividad. Bueno, al final logró absolver las preguntas con respecto a la sesión de hoy, todo lo referente a derecho de personas. Sí, la doctora me dice que tiene problemas de conectividad. Está tratando de ingresar, pero no estoy admitiéndolo, pero no, está cargando. A ver si se logra conectar la doctora. A ver, doctores, como les había indicado al principio, voy a dejar de grabar, a ver un poquito.